la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Gracias, Señor, porque nos has hablado y no nos dejas a oscuras de la verdad. Háblanos, Señor, y que atesoremos en nuestro corazón estas verdades eternas para encaminarnos, Señor, a nuestro encuentro contigo en la eternidad, Señor. Mientras estamos en este mundo que se opone a todo lo que tú eres. Pero porque estás con nosotros, Señor, sabemos que somos más que vencedores. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar considerando Romanos capítulo 4, de lo cual mucho ya se ha hablado, y voy a tratar de integrarlo todo en una idea que todos podamos, con la cual todos podamos anclar en nuestra mente. Vamos a estar manejando Romanos 4 y Hebreos capítulo 6 y Hebreos 11. En esos tres pasajes nos vamos a estar moviendo. Romanos 4, Hebreos 6 y Hebreos 11. Pero el pasaje en la serie que estoy llevando con ustedes de Romanos, vamos a leerlo todo y luego lo voy a desarrollar con la ayuda de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham, cuando dice según la carne, significa nuestro padre étnico, a eso se refiere, nuestro antepasado genético. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué significa ser justificado delante de Dios? Hay muchas formas de decirlo. Ser justificado significa que Dios te considera justo. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Ser justificado significa que estás en paz con Dios. Ser justificado significa que todo tu pecado no es tomado en cuenta. ¿Qué es lo contrario de pecado? Justicia. ¿Verdad? Si lo ponemos en una gráfica aquí, pecado, vamos a ver sinónimos y antónimos. Hacia abajo van los sinónimos y hacia este lado van los antónimos. Pecado, justicia. Sinónimo de pecado, impiedad. Y entonces acá el antónimo, ¿qué sería? Piedad. Hacia abajo, ¿quiénes practican la impiedad? Según la Biblia, los impíos. ¿Y quiénes practican la piedad? Suena chistoso, pero la Biblia le llama píos. Los píos o los piadosos. ¿Verdad? Otro sinónimo de impiedad, desobediencia. Y lo contrario de desobediencia, obediencia. Entonces la justicia es obediencia, es rectitud, la practican los píos, los piadosos. Y una persona, si no tiene 100% obediencia, no puede entrar al cielo. Si no tiene 100% obediencia, no puede entrar al cielo. Miren, Deuteronomio 6. Sí, Mario, gracias. Deuteronomio 6. Gracias, Mario. 6:25. Y tendremos justicia, o sea, se nos atribuirá justicia a nuestra cuenta cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
¿Cuándo seremos justos? Cuando cumplamos, ¿qué porcentaje de la ley, hermanos? Dice todos. Entonces, por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, porque no hay quien haga lo bueno. Lo bueno en términos absolutos. No hay quien haga lo bueno. Entonces regresamos a Romanos 4. Ahora, lo contrario, discúlpenme, me iba a adelantar aquí en mi guión mental. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué significa esta frase? Si Abraham fue declarado justo en base a que obedeció, entonces no se le da ninguna gloria a Dios. La gloria se la lleva Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo no por algo que hizo, sino porque le creyó a Dios algo. Hubo un hombre allá por el siglo XVIII, en el Imperio Británico, en Inglaterra o en la Gran Bretaña, un hombre llamado William Wilberforce. Él era un parlamentario, o sea, era como el equivalente a un diputado, un parlamentario inglés. Vean su película, está muy bonita, muy inspiradora. Sublime Gracia, está en YouTube. Amazing Grace. Él era muy amigo de John Newton, el que compuso el himno Sublime Gracia. Eran contemporáneos, eran amigos. Solo que John Newton era pastor de una iglesia y William Wilberforce era parlamentario, pero era cristiano. Y William Wilberforce abrazó como suya, como su misión, el luchar permanentemente para abolir la esclavitud en el Imperio Británico. O sea, en esta época los ingleses compraban y vendían esclavos. Los compraban, iban y los compraban en África o los secuestraban y los vendían. Los ingleses los vendían en sus colonias inglesas, en las 13 colonias. Esta es la época de las 13 colonias norteamericanas, lo que fue la semilla de los Estados Unidos. Entonces William Wilberforce siempre se estuvo oponiendo a esto y constantemente estaba presentando mociones o iniciativas para abolir la esclavitud. Y siempre, como decimos acá, ¿verdad?, se las bateaban, se las anulaban, porque muchos de los líderes ingleses, incluso de los parlamentarios, eran dueños de muchos esclavos. Entonces, pues no les convenía a ellos, ¿verdad? Sería como darse un tiro en el pie, un balazo en su propio pie. Pero él estuvo luchando. Y luego se viene la guerra de independencia de las 13 colonias. Ahora imagínense ustedes, se viene la guerra de independencia cuando las 13 colonias británicas, pero en Estados Unidos, se querían independizar de Inglaterra. Entonces en el Parlamento, ¿cuál creen ustedes que era el tema fuerte durante la guerra de independencia de las 13 colonias? El tema fuerte era la guerra de independencia. O sea, es como si en México, vamos a suponer que nos invade Estados Unidos. Y en la siguiente sesión de la Cámara de Diputados, el tema es pavimentar las calles de la delegación Tlatelolco. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, ese va a ser el último tema que es más, nunca se va a tratar ese tema. El tema que se va a tratar es la invasión de los Estados Unidos a México. Pues entonces, el tema en el Parlamento inglés, pues era la rebelión de las 13 colonias, porque si se rebelaban y si se independizaban, pues entonces le iba a pegar bien fuerte a la economía británica. Pues William Wilberforce, todo el proceso de la guerra que duró varios años,
¿Cuál creen ustedes que fue el tema que él estuvo manejando como parlamentario, como diputado? No fue la guerra de independencia. Él siguió luchando por abolir la esclavitud. ¿Y cómo creen que lo tomaron a William Wilberforce sus contemporáneos? Como un traidor. Porque dicen, no, tú ahorita deberías de estar aquí luchando por lo que todos, ¿verdad? Debes de hacer hombro con nosotros, ¿verdad? Porque este es el tema importante, no, tu tema ese ya es secundario, ya ni importa tu tema. Pero él se mantuvo fiel, firme, pasó la guerra, Inglaterra perdió la guerra, ¿verdad? Al final se independizaron las 13 colonias, formaron los Estados Unidos, y William Wilberforce siguió luchando por lo que él creía que era lo justo, lo correcto, y al final logra la abolición de la esclavitud en todo el Imperio Británico. Vean la película, ahí está todo eso ilustrado. 2 siglos después sucede algo parecido también en Inglaterra. Todos veían a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler no sube al poder cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y Hitler no subió al poder en 1939. Hitler subió al poder 16 años antes, en 6 años antes, en 1933. Pero incluso Hitler sube al poder en 1933, 6 años antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso Hitler, 15 años antes, ya era una figura nacional que quería hacerse del poder. Desde entonces, un hombre, un parlamentario inglés, así como William Wilberforce, un parlamentario inglés llamado Winston Churchill, empieza a denunciar el peligro que representaba Hitler. Se había acabado la Primera Guerra Mundial en 1918. Y como para 1923, Hitler aparece en escena. En la Primera Guerra Mundial, ¿quién perdió la Primera Guerra Mundial? Alemania. ¿Quién ganó? Inglaterra. Entonces, es nomás para que lo ubiquen en sus mentes esto, ver este mapa conceptual. Winston Churchill era de Inglaterra, de los vencedores. Hitler era de los que perdieron, Alemania. Pero Hitler empieza a subir como la espuma, a adquirir mucha popularidad. Y acá Winston Churchill se da cuenta de la existencia de Hitler y empieza a advertir del peligro que era Hitler. Y dice, Hitler nos va a llevar a una Segunda Guerra Mundial. Y nadie le hace caso. Así como a William Wilberforce no le hacían caso, entonces, porque estaba la guerra de independencia, a Winston Churchill tampoco le hacen caso de que Hitler es un peligro para Europa, para la paz de Europa. Y entonces Winston Churchill está advirtiendo y advirtiendo. Incluso un primer ministro que estaba antes de que Winston Churchill fuera el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un primer ministro. Y este primer ministro viaja a Alemania para hacer la paz con Hitler, para firmar un tratado y concederle a Hitler que invadiera Austria y Checoslovaquia para que se aplacara. Y Winston Churchill les dice, no hagan eso, no concedan. Lo único que están haciendo es darle alas a Hitler. Y nadie le hacía caso hasta que Hitler invade Polonia y Inglaterra eran aliados de Polonia y entonces voltearon a ver a Winston Churchill y Winston Churchill les dice, se los dije. No me hicieron caso todo este tiempo. Bueno, no era mi intención darles una clase express de historia, solo era ilustrar una cosa, que nunca jamás es popular creer lo que nadie cree. Nunca jamás es popular creer ni obedecer algo que es correcto o verdadero, menos cuando todos creen exactamente ¿qué? Lo contrario. Nunca jamás. Nunca es popular. Pero precisamente así es como trabaja Dios.
Nosotros estamos en el mundo y el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Hermanos, la oferta del mundo es abrumadora, es muy poca gente sigue a Cristo, muy poca gente se entrega a Cristo. De hecho, nadie nos podemos entregar a Cristo, a menos que sea el Señor el que venga y nos rescate y nos abra los ojos y quite nuestro corazón de piedra y nuestros ídolos de nuestro corazón, y Él ponga un amor sobrenatural hacia Él, un deseo de obediencia sobrenatural hacia Él. Los cristianos somos cristianos no porque fuimos más capaces que otros de entregar nuestra vida a Cristo y cambiar por completo nuestros afectos y nuestras prioridades. No. Si Dios no hubiera venido en nuestra ayuda, seguiríamos amando e idolatrando lo que el mundo ama e idolatra. Esa es la realidad. Y ese es el caso de Abraham y de los héroes de la fe. ¿De qué está tratando el capítulo? No lo quiero tratar exhaustivamente porque ya lo he entretejido con muchas otras predicaciones. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de un hombre que le cree a Dios. Un hombre, Abraham, que vivía en lo que actualmente es Irak, muy cerca de lo que actualmente es Bagdad, la capital de Irak. Vivía inmerso en una cultura, en un sistema, y Dios le dice, Dios lo visita, se le aparece y le dice, sígueme, sal de tu tierra, ve a un lugar, no te voy a decir a dónde, empaca lo poco que tienes o lo mucho que tienes, deja tu familia para siempre y sígueme. Jesús le dice al joven rico, si quieres ser salvo, deja todo lo que tienes y sígueme. Y sígueme. ¿Qué hizo Abraham? Lo que está subrayado aquí en azul. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. ¿Qué le creyó? Le dijo, sal de tu tierra, no te voy a decir a dónde vas, no te voy a decir cuánto va a durar el viaje, pero sí te voy a decir que yo tengo una tierra mejor para ti, una posesión mejor, promesas mejores para ti. Entonces Dios se lo contó por justicia, o sea, lo declaró justo. O sea, lo convirtió en su hijo. Un justo es aquel que ha sido adoptado por Dios. Un justo es aquel que llega a ser miembro de la familia de Dios. Un justo es aquel que escapa de la condenación eterna. El mundo y la historia están divididos en los que han sido justificados y los que siguen en su injusticia. El mundo está dividido en los que mueren siendo justificados y los que mueren en su injusticia. La Biblia les llama los que murieron en sus delitos y pecados. Seguimos leyendo. Pero al que obra, al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y entonces introduce el tema de la gracia y la obra. La gracia, lo he explicado yo, lo hemos explicado todos los que aquí compartimos la palabra, que la salvación es por pura gracia. O sea, Abraham le cree a Dios y Dios le regala, por gracia, le regala la justicia. Y la gracia es lo contrario a las obras. La gracia es un regalo. Pero en cambio, si una persona quiere ganar el cielo por sus propias obras, y si se llegara a ganar el cielo por sus obras, entonces el cielo para él sería un salario, sería el pago por sus obras. El detalle es que nadie puede ganar el cielo por sus obras porque el cielo es infinito. El estándar moral de Dios está hasta las estrellas. ¿Quién puede llenar de aquí hasta allá con buenas obras? Nadie. Nadie puede ganar el cielo por sus obras. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras.
El rey David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y la implicación es que son perdonadas gratis. Son perdonadas gratis. Y aquellos cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si tú eres una persona que estás aquí y dices, si yo muriera hoy, yo creo que me voy al cielo porque no soy tan malo. Si en tu mente está esa idea de que no eres tan malo, significa que también hay otra idea presente. Significa que en tu corazón está la idea de que te estás esforzando para ser en cierta medida bueno. No soy tan malo, por lo tanto soy en cierto grado bueno, y entonces creo que me elevo por encima de la media. Soy más bueno que las prostitutas, los asesinos, los secuestradores, soy más bueno, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien llegue al estándar de Dios. Nadie. Y luego empieza a hablar de la circuncisión, ¿verdad? Cosa que ya he explicado aquí. Empieza a hablar de la circuncisión como una señal del pacto que Dios hace, y luego pasa a hablar que Dios declaró justo a Abraham cuando todavía no se le había dado la circuncisión, solo para explicar que la circuncisión no salva, porque la justicia que se adquiere por la fe le fue dada a Abraham cuando ni siquiera se había circuncidado. De eso pasa a hablar aquí. Estoy avanzando muy rápido porque quiero enfocarme en algo que está aquí en este pasaje de Romanos 4. Y es esto. Versículo 16. Por tanto, la salvación es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham. Hermanos, ¿cuándo se le hizo la promesa a Abraham? ¿Cuando ya estaba circuncidado o cuando todavía no se había circuncidado? Cuando todavía no se había circuncidado. Entonces por eso dice esto. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley. ¿A qué se refiere? De Abraham vienen los judíos. Pero resulta que la promesa se le hizo a Abraham cuando ni siquiera había engendrado a Isaac, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchas naciones, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza cuando no tenía esperanza. ¿A qué se refiere? Dios le da, en dos momentos parece que no hay esperanza para Abraham, porque Dios le dice, en tu hijo te será llamada descendencia, en Isaac. Pero se le hace la promesa y todavía no tenía hijo. Y además él estaba de 100 años. Entonces él creyó en esperanza cuando no había esperanza, porque ¿quién tiene esperanza de engendrar a los 100 años? Número uno. Número dos, Dios le da a Isaac. Y Dios le dice, sacrifica, mata a tu hijo. Volvió a creer. Porque dice, pues Dios me dijo que en mi hijo me iba a dar descendencia, pero ahora me está pidiendo que lo mate. Yo creo que Dios lo va a resucitar, porque Dios cumple sus promesas. Y entonces Abraham va a entregar a su hijo, ¿sí? Creyó en esperanza cuando no había esperanza, porque Dios le está diciendo, mata a tu hijo, pero creyó. El punto es que Abraham está creyendo contra todos las circunstancias. Por eso les puse el ejemplo de William Wilberforce, que lucha por algo que él sabe que es correcto, y de Winston Churchill, cuando todos están diciendo, no, estás mal, estás mal. Yo no sé si tu familia te echa porras por ser cristiano, francamente no lo creo. No sé si el gobierno te anima a seguir siendo cristiano, francamente no lo creo. No sé si tus amistades te animan a seguir siendo cristiano, francamente no lo creo. No lo creo. Para llegar a ser padre de muchas gentes,
creyó contra todo pronóstico, contra toda evidencia. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham es el padre de la fe, hermanos. Abraham le cree a Dios, aunque su esposa era estéril. Aunque él tenía 100 años. Aun cuando Dios le da el hijo, le dice, mata a tu hijo. Abraham es el padre de la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo, de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Por eso, su fe le fue contada por justicia. Ahora, a lo mejor tú digas, no, todas esas verdades teológicas yo las creo. Bueno, ahora yo quiero llevarte al punto donde tú a veces dudas. Todos alguna vez dudamos si somos salvos. ¿Sí? Todos alguna vez dudamos si somos salvos. O nos hacen dudar. O las circunstancias nos hacen dudar. Hebreos 11 nos habla de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué pone esta definición aquí? Porque a continuación va a mencionar a todas estas personas que vivieron por fe. Dice, y no lo vamos a leer todo, ni vamos a ver cada ejemplo. Porque por ella, ¿por cuál ella? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo quiero que les quede bien clara esta frase. ¿Qué significa que alcanzaron buen testimonio? Significa que Dios habló bien de ellos. Ahora piensa en esto. Si tú quisieras que Dios hablara bien de ti, ¿qué sería lo más importante que quisieras que Dios dijera de ti? Quisieras que Dios dijera, oh, él es fulano de tal que lee la Biblia todos los días. Él es fulano de tal que ella es fulana de tal que nunca falta a la iglesia. Él es fulano de tal que conoce la Biblia, se memoriza pasajes de la Biblia, libros enteros, y es buen maestro. Ella es fulana de tal que le da de comer a los pobres. Todo eso sería bueno. Que Dios hable bien de uno. Pero tú puedes saber libros de la Biblia y no creerle a Dios. Tú puedes explicar pasajes de la Biblia y no creerle a Dios. Tú puedes dar de comer a los pobres y no creerle a Dios. Entonces, ¿qué sería lo más importante que quisiéramos que Dios diera testimonio de nosotros? Que hable bien de nosotros. Lo más importante que todos quisiéramos o debemos anhelar que Dios hable bien de nosotros es que Dios diga, Él es fulano de tal, Él es mi hijo porque me cree. Porque cree lo que yo digo. A ninguno de los que estamos aquí nos gusta que la gente nos llame mentirosos. A ninguno. A ninguno nos gusta que decimos algo y la gente nos dice, no te creo. A nadie nos gusta que alguien no nos crea, porque cuando nos dice no te creo, automáticamente nos están llamando mentirosos. Pero si algo agrada a Dios, es cuando Dios dice algo y la persona le dice, te creo, Señor. Aunque todas las circunstancias estén en contra. Pero yo quiero ubicar el escenario donde esto es glorioso, creerle a Dios. El escenario donde es glorioso creerle a Dios es cuando todas las circunstancias dicen, no es cierto. Cuando todo está en contra. Yo le creo a Dios. El escritor a los Hebreos, a continuación, pone el versículo 3 como un argumento
de que la fe no es descabellada, de que tiene sentido creer cosas que no vemos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la fe no es algo descabellado, es invisible, pero eso no significa que no tiene sentido. ¿Sí? Cuando tú te subes a un avión, tú no te subes en base a evidencias. Cuando tú te subes a un avión, te subes en base a fe. Es más, cuando nos subimos a un auto, nos subimos en base a fe. Cuando tú te subes a un avión, tú no dices, bueno, yo me subo al avión si primero me llevan, yo en persona, quiero verificar el motor, quiero meterle la varilla al motor a ver si tiene suficiente aceite, a ver si las bujías funcionan, quiero verificar que el software funciona, ¿verdad? Quiero verificar los sistemas electrónicos y entonces me subo. No, la verdad es que nos subimos en base a una fe. Una fe de que el avión no se va a caer cuando esté a 7 kilómetros de altura. Cuando tú vas y te pones en manos del médico para que te duerma, tú dejas que te anestesien, que te duerman con cierta dosis de fe de que vas a despertar y que cuando el médico te cierre no va a dejar por ahí olvidado el celular o un reloj adentro, sino que en base a cierto nivel de fe. ¿Sí? Y entonces a continuación da toda una lista, incluso él mismo dice que esta lista no es exhaustiva. Más abajo dice que esta lista es representativa de personas que vivieron por fe. Ahora, quiero entrar a la segunda mitad de esta reflexión. Una fe que duda. ¿Dudas en tu fe? Alguna vez vas a dudar. Si nunca has dudado, vas a dudar. ¿Qué hacer cuando nuestra fe se está tambaleando? Cuando nuestra fe está fluctuando. Dice aquí Hebreos capítulo 6, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere con que hablamos así? Pues porque acá arriba les está diciendo, tengan cuidado, no cometan el pecado de incredulidad. Porque si cometen el pecado de incredulidad, entonces demostrarán que nunca tuvieron una fe salvadora. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hermanos, es necesario que nos mantengamos firmes hasta el fin. Es lo que está diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Y aquí hay una realidad bien impresionante. Para plena certeza de la esperanza. No está diciendo que mostremos solicitud hasta el fin, disposición, esfuerzo en la vida cristiana para mantener la fe. Escuchen esto. Tú no mantienes tu fe. En este capítulo 6, el escritor a los Hebreos primero presenta el escenario de cristianos que están dudando. Del versículo 1 al 8. Luego les dice, pero yo estoy convencido de que ustedes son de los que creen, aunque les hable así, advirtiéndoles de que tengan cuidado. Luego abajo les dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué significa que muestre la misma solicitud? La constancia en su caminar hasta el fin. ¿Hasta cuál fin? Pues ya sea que sean arrebatados, que nos alcance el arrebatamiento o que muramos. Dice, para plena certeza de la esperanza. Hermanos, el escritor a los Hebreos nos llama a que nosotros nos mantengamos esforzándonos para plena certeza de la esperanza. ¿Certeza en quién? ¿En Dios? En nosotros. En nosotros. Nosotros somos los que podemos no tener certeza de nuestra esperanza. Lo hemos aquí enseñado en años pasados.
Una cosa es la seguridad de la salvación y otra cosa es la certeza de la salvación. Seguridad de la salvación radica en lo que Dios ha hecho, en sus promesas, en la obra completa de Cristo. Pero certeza en la salvación radica en cómo me comporto yo. Lo voy a decir de otra forma, y lo dije hace años aquí, hace unos 2 años o 3. Mucha gente muere en este mundo. Mucha gente muere en este mundo. O mejor dicho, muchos cristianos mueren en este mundo con pavor. Con pavor. No están seguros si son cristianos. Y mueren deseando no morir porque piensan que al cerrar sus ojos van al lago de fuego. ¿Por qué? Porque vivieron irresponsablemente. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es posible que haya verdaderos cristianos que mueren sin saber si van a ir al cielo. Es posible. ¿Por qué? Porque fueron irresponsables, porque fueron negligentes, porque descuidaron sus disciplinas espirituales y su corazón les acusaba. Su corazón les acusaba. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Ahora, también es posible que un cristiano esté dudando de su salvación por un ataque demoníaco. No porque sea negligente, sino por ataques demoníacos. Porque la palabra nos advierte que Satanás lanza dardos de fuego. Y los 3 dardos de fuego de Satanás favoritos, y aquí estuvimos hablando la semana pasada acerca de ser entregado a Satanás, de que un cristiano es entregado a Satanás. Los 3 dardos de fuego favoritos de Satanás son la duda, el desánimo, ¿sí? La duda, el desánimo y la pérdida del gozo. Cuando uno voltea a ver las circunstancias. Ok, con esto entramos, aclarando esto, vamos a considerar esto para aquellos que están dudando. Este pasaje que estamos aquí a punto de considerar, este es el antídoto para todo cristiano que está dudando, ya sea porque es irresponsable en administrar su vida cristiana o porque está siendo atacado por el enemigo. Y entonces dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál promesa? La que vimos ahorita en Romanos, cuando Dios le promete y le dice, te voy a bendecir, te voy a dar esta tierra. ¿Y qué dice Génesis? Y creyó Abraham a Dios, completen la frase, y le fue contado por justicia. Ok, a esa promesa se refiere, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le hace una promesa, ¿verdad? Y Abraham le dice, Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y entonces viene ese pasaje cuando Dios lo lleva afuera y era oscuro, había gran oscuridad, ¿se acuerdan? Y que le dice, mata a un becerro y pon las 2 mitades frente a frente. También a una tórtola y a un palomino y pone las mitades frente a frente. Y entonces aparece en una gran oscuridad, aparece una antorcha flotando en el aire. Era la presencia de Dios que aparece y pasa por en medio de las 2 mitades. Ese evento, cuando Dios pasa por en medio de las 2 mitades, Dios está jurando por sí mismo. No me quiero ir a ese pasaje ahí, a ver, se los voy a leer, porque es que siempre nos quedamos cortos de tiempo. Pero vamos a verlo en Génesis.
Génesis 15, vamos a leer el pasaje. Espero que el tiempo nos alcance. Génesis 15. Dice así: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abram en visión. ¿Se fijan que aquí Abram se llama Abram sin H todavía? Diciendo: no temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abram: mira que no me has dado descendencia. Mira, acuérdense que he aquí significa mira. Mira que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí Dios ya le está prometiendo que va a tener descendencia. Primero le hizo una promesa. Le está prometiendo: no va a ser un esclavo tuyo, no va a ser tu heredero. Tú de tu sangre vas a tener un heredero. Ya se lo está prometiendo. Y luego, ¿qué hace? Lo lleva afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En este momento Abraham está dudando. O sea, sí le cree, pero es un humano. Apenas está aprendiendo a caminar con Dios. Ya le creyó, pero está dudando. Parece una contradicción. Pues no es contradicción, simplemente mira tu vida. Creemos y después dudamos. Creemos para salvación, pero luego dudamos en nuestro caminar. ¿Y qué es lo que hace Dios? Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Aquí hay mucho que no está diciendo. ¿Por qué lo parte por la mitad? Porque era una costumbre en esos días hacer eso. A la hora de hacer un juramento entre la gente, era una costumbre social. Lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. No las partió por motivo del tamaño. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Se hace de noche. Dios está ahí con él. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le está profetizando la esclavitud en Éxodo. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Dónde está sucediendo esto? Está sucediendo en Canaán. En Canaán. La tierra que un día iban a poseer como la tierra prometida. Por eso le dice: vendrán aquí en la 4ª generación. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ese horno humeando es una aparición de Dios. En los pactos, hermanos, en los pactos en la antigüedad, cuando alguien quería hacer un pacto sobre algún tema, una compra de una propiedad, una herencia, lo que sea, partían el animal, lo ponían mitad frente a frente. Y los pactantes, las dos partes, ¿verdad? Ahora se hace un contrato y se firman las 2 personas que se están comprometiendo a algo. Aquí este es el momento, así es como firmaban las personas. Caminaban por en medio del animal. Ese es el momento como firmaban. Así se firmaba. ¿Qué significaba eso? Significaba: si tú o yo rompemos este pacto, ¿sí?, que nosotros seamos partidos en 2. O sea, que se nos mate. Eso significaba caminar por el medio. ¿Sí? Así se firmaban los pactos. Pactos que eran trascendentes de vida o muerte.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ese es el pacto. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Por cierto, ojo, aquí Abraham no pasa por en medio. El que está pasando por en medio es Dios. Está jurando por sí mismo. Porque ¿a quién podría apelar Abraham? Porque nosotros, la gente a veces jura, y ya alguna vez aquí ya di una enseñanza sobre eso, de que es correcto jurar en ciertas circunstancias. No es pecado. No es pecado jurar en ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero juramos por una autoridad mayor, juramos por Dios. Pero Dios, ¿por quién va a jurar que sea mayor a Él? Jura por sí mismo, ¿verdad? Bien, entonces ya se comprendió aquí el pasaje. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego toda esta lista que está a continuación, lo único que quiere decir es Canaán. Porque Canaán era habitado por todos estos pueblos. Bien, regresamos a Hebreos. Ya con esto que vimos de Génesis 15, vamos a comprender mejor esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. Pero no alcanzó a ver el juramento. Abraham alcanzó la promesa. ¿Cómo alcanzó Abraham la promesa? Con Isaac. Pero no alcanzó el juramento. El juramento consistía en que te voy a dar esta tierra. Pero le creyó a Dios. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, ¿verdad? Toda duda, toda discusión, ¿con qué se acaba? Con el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Ahora, en este punto, les tengo que recordar que nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, no étnicamente, no por causa de la genética. Somos hijos de Abraham por causa de la fe. Abraham es el padre de la fe. Y en este punto es donde este pasaje se conecta con todos nosotros los que creemos, pero a veces no creemos. Porque ese es el punto. Ese es el punto de la enseñanza de hoy y el punto de Romanos 4, que es el pasaje de donde estamos partiendo. O sea, en la serie que yo les estoy compartiendo, sigue Romanos 4 y todo Romanos 4 se trata de ser hijos de Abraham por la fe, de que creemos, de que Dios justifica al que le cree por pura fe, ¿verdad? Pero esa fe falla. Y por eso los he llevado a Hebreos 6. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, como el juramento es lo que sella todo, entonces, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Okay, hay dos cosas que Dios hizo con Abraham, que es imposible que Dios mienta. Esas mismas dos cosas aplican para nosotros, porque nosotros somos descendientes por la fe de Abraham. Hermanos, ¿cuáles son esas dos cosas? Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, está hablando en plural, nos incluye a nosotros, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hace rato en la escuela dominical, mi esposa Rocío preguntó que si acaso el arrebatamiento, o sea, entrar a la presencia de Dios plena, ver a Dios,
que si esa no era la esperanza bienaventurada. Y le dije, sí, esa es la esperanza bienaventurada. A eso la Biblia le llama la esperanza bienaventurada. A que un día nosotros vamos a ver a Dios. Vamos a vencer. Aquí dice, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos. Asirnos es esto, miren. Esto es asirnos. Aferrarnos, agarrarnos. De la esperanza puesta delante de nosotros. Veamos, empecemos en reversa. La esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza puesta delante de nosotros, hermanos? Lo acabo de decir ahorita. ¿Cuál es la esperanza? Ver a Dios. Y nosotros hemos acudido a asirnos. Escuchen esto, a asirnos, a aferrarnos. Pero a veces nuestra mano se cansa y nos soltamos. Y nos soltamos. Nos soltamos. Sí. Pedro está en la barca, Jesús está en el mar, caminando. Y Pedro le dice, maestro, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Por qué Pedro habría querido eso? Bueno, hay muchas explicaciones. El punto es que Pedro pone los pies sobre las olas. Y mientras está viendo a Jesús, todo está bien. Está caminando sobre el mar en medio de la tormenta. En cuanto, dice la Biblia que empieza a voltear así, a ver la tempestad, las olas, los truenos, el viento. Y en ese instante se empieza a hundir. Pedro nos representa. Pedro nos representa. Se empezó a hundir. Pero el Señor no lo dejó que se hundiera. El Señor no lo dejó que se hundiera. Lo agarró. Miren lo que dice Pablo en Filipenses. Pablo dice, yo quiero que ustedes se contesten quién es el que tiene el control. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién es la seguridad de que vamos a llegar y que nuestra fe no se va a anular? ¿Está en ti o está en Dios? Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Alcanzado qué? Un versículo antes él está hablando de la resurrección de los muertos. O sea, Pablo está diciendo, no es que ya llegué a la meta, no es que ya la hice. ¿Por qué? Porque la resurrección todavía no ha sucedido. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Está hablando de cuando nos graduemos de esta vida. Cuando entremos a la presencia vía resurrección o vía arrebatamiento. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En este orden de esta frase, ¿quién asió a quién primero? ¿Quién agarró a quién primero? ¿Pablo a Cristo o Cristo a Pablo? Cristo a Pablo. Quiero ver si logro alcanzar aquello para lo cual Él me alcanzó a mí primero. Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él nos alcanzó primero. Él nos alcanzó primero. Y el escritor a los Hebreos dice que hay dos cosas inmutables que Dios le dio a Abraham y también nos las ha dado a nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables, hermanos? Que Dios le dio a Abraham y que nos las ha dado a nosotros. Promesa y juramento. Aunque viniendo de parte de Dios con la promesa basta, ¿verdad? Pero Dios quiso dejarnos claro y entonces juró por sí mismo, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y la esperanza es ver a Cristo.
un día. La cual, pregunta, cuando dice la cual, ¿de qué está hablando, hermanos? De la esperanza. Tenemos como segura y firme ancla del alma. De lo que te estoy hablando ahorita, hermano, es de qué tan segura está tu salvación en Cristo. Si de verdad se te ha dado fe salvadora, ¿qué tan segura está tu salvación en Cristo? Pablo dice a los colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Sí, hay un misterio que Dios tenía oculto, pero lo reveló a partir de los días de Pablo, y es este: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiero llegar a la gloria, ¿verdad? Quiero llegar a la gloria, pero si yo nomás quiero, entonces no tengo esperanza. Porque si yo nomás quiero y lo quiero alcanzar por mis méritos, no hay esperanza. Pero entonces, ¿por qué nuestra esperanza es verdadera? Porque es Cristo. Él ya entró a la gloria. Y como Él entró, nos va a jalar con Él. Cristo en vosotros es la esperanza de que vamos a entrar a la gloria. ¿Por qué? Termino con esto. Va de nuevo. Yo sé que les estoy trayendo como muchos verdades teológicas y las tienen que sumar todas. Dice, para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Pregunta, ¿quién es esta esperanza? Cristo. Los que hemos acudido a aferrarnos a la esperanza. ¿A quién se aferró Pedro cuando se estaba hundiendo? A Cristo. Puesta delante de nosotros, la cual, aquí dice la porque está usando el femenino esperanza. Esperanza es una palabra femenina, pero en realidad se refiere a Cristo. ¿Sí? Bien podríamos cambiarlo por, si hablamos de Cristo, que es la esperanza, sería el cual tenemos como segura y firme ancla del alma. En las catacumbas, allá en Roma, ustedes lo pueden googlear. Son kilómetros y kilómetros de túneles, y esos túneles, a ambos lados de los túneles, o sea, las catacumbas eran una red de túneles donde se escondieron los cristianos durante las épocas de las persecuciones imperiales. Y eran ciudades enteras, son cientos de kilómetros. O sea, son más de 100 kilómetros, son cientos de kilómetros, en realidad son cientos de kilómetros, en varios niveles. Llegan hasta 100 metros de profundidad. Eran ciudades, ahí nacían, crecían, vivían, morían y los enterraban. Y en las lápidas que están llenas, estas catacumbas de lápidas, de huecos donde ponían los huesos, en las lápidas grababan dibujos alusivos a las verdades bíblicas. Por ejemplo, el pez o un barco. Y una de las dibujos que más muy comunes era un ancla. Un ancla. Haciendo alusión a Cristo. Cristo es nuestra ancla. La cual Cristo, porque es la esperanza, Cristo en vosotros, lo leímos aquí, esperanza de gloria, aquí está en Colosenses, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, a este Cristo lo tenemos como seguro y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. En el templo o en el tabernáculo, dentro del velo, ¿quién estaba? Dios. Dios. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Precursor. ¿Qué es un precursor? Alguien que marca el curso previamente. Precursor. Entonces, cuando Jesús asciende a los cielos,
antes de que Él ascendiera a los cielos, me refiero a Hechos capítulo 2, cuando los discípulos lo ven que sube, Jesús, antes de esa ascensión a los cielos, Jesús ya había subido al cielo antes. Ya había subido, después de la resurrección. Cuando Jesús resucita, que resucita el sábado, no tengo tiempo para explicarlo, porque esto que estoy diciendo derriba lo que en nuestras mentes, no, Jesús resucitó en domingo. No, en domingo lo vieron, pero Jesús resucitó en sábado, los últimos minutos del sábado. Jesús tenía que resucitar en sábado. Ok, fíjense bien. Jesús resucita y se acuerdan que andaba por ahí y llega María y lo ve en la oscuridad y lo confunde con un jardinero. ¿Dónde pusiste el cuerpo del maestro? Y le dice, María, María. Y hasta que escucha la voz, se dio cuenta que era Jesús. ¿Por qué lo confundió? Porque era oscuro. Era el domingo en la madrugada cuando lo ve. Y lo confundió con un jardinero. Y hasta que escucha la voz de Jesús, se da cuenta por la voz que era Jesús. No por la imagen, porque era oscuro, no lo vio. Por eso lo confundió con un jardinero. Y entonces quiere ir sobre él y abrazarlo. Y le dice, no me toques. No me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. Pero sí se fijan que después, gracias, mija, después que se les aparece a los discípulos, incluso invita a Tomás a tocarlo. Invita a Tomás a tocarlo, porque para ese momento Jesús ya había subido al Padre. Por si esto puede ser confuso, Jesús inmediatamente después de la resurrección, después que se encuentra María y que María lo confunde con un jardinero, después de eso Jesús sube al Padre y luego regresa. Y es cuando se aparece durante 40 días a los discípulos, a tal grado que hasta les dice, tócame Tomás, puedes tocarme. Hasta come pan y se sienta con ellos. Pero Jesús primero tenía que subir al Padre. A eso se refiere aquí, cumpliendo el ritual del sumo sacerdote que entraba traspasando el velo una vez al año, en el día de la expiación, con un tazón en la mano con la sangre del macho cabrío que se había ofrecido en expiación. ¿Y qué hacía Jesús con ese tazón? Lo tomaba y rociaba la tapadera del arca del pacto. ¿Mande? El sacerdote rociaba la tapadera, la tapa llamada propiciatorio. Todo eso eran sombras de lo que iba a venir. Eran sombras. Jesús es la sustancia de la sombra. Cuando Jesús se encuentra con María, o mejor dicho, después de eso, no sabemos si 1 hora, 2 horas, 3 horas después, cuando le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre, entonces Jesús sube al Padre y entra con su sangre al tabernáculo celestial, hasta el lugar santísimo. Y Él presenta su sangre al Padre y se sienta para siempre. Bueno, regresó, estuvo aquí, pero después ya sube permanentemente y se sienta. Entonces, Jesús está entrando al Padre, a la presencia del Padre, se sienta a la derecha del Padre. Él es el ancla, y nosotros, miren aquí, hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Cristo es esa ancla que entró hasta el lugar santísimo y se sentó y se ancló ahí. Aquí dice, híjole, pero nosotros nos asimos, sí, porque nos tenemos que asir. Hermano, tú te tienes que aferrar a Cristo en tu vida cotidiana. Tú tienes que ser intencional. Hay que ir a la iglesia, hay que orar, hay que ofrendar, sí, pero hay que estar en comunión con el Señor. Hay que leer la palabra, hay que orar, hay que meditar en la palabra, sí, pero a veces no lo vas a hacer. Y si nuestra esperanza radicara en nuestro buen desempeño, ya nos hubiéramos soltado. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Sí, nosotros nos tenemos que asir, pero no creas que nos mantenemos en fe porque estamos asidos. Nos mantenemos en fe porque Él nos tiene aquí. Nadie las arrebatará de mi mano. Él es tan asombroso, son capa sobre capa sobre capa de seguridad. Promesa, juramento, nos tiene en su mano. Entró hasta el lugar santísimo. Él es un ancla. ¿Qué hace un ancla? Se encaja, se sentó. El Padre no lo puede correr de su derecha. ¿Por qué? Porque obedeció en todo. Nos tiene aquí. Entonces nosotros tenemos un cordón umbilical que traspasa el velo donde Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús entra hasta ahí, se ancla y nosotros estamos viendo al invisible, todavía estamos viendo a través del velo, pero vemos el cordón de nuestra esperanza. Y si viéramos el tabernáculo celestial desde lejos, estamos agarrados aquí ¿con qué se agarraban las anclas a los barcos? Con una cuerda. Y nosotros somos ese barco que a veces anda en las tormentas de la vida, pero ese barco está agarrado con una cuerda que ha entrado, que está agarrado un ancla, y esa ancla en el lugar santísimo, y no se va a mover. Nunca se va a mover. Nunca se va a mover. No, pero es que no siento a veces. No, a veces no lo vas a sentir. Pero el Señor te está diciendo, lo prometí, lo juré, te tomé en mi mano, te amarré a mi hijo ganó, entró hasta el lugar santísimo, se ancló, Él es el ancla y se encajó junto a mi derecha. Nunca, nunca, ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder de los hijos de Abraham, los de la fe. Amén, hermanos. Es mucho para meditar. Las enseñanzas que nosotros recibimos aquí en la iglesia, o que pudieras escuchar ahí, aquí, allá en YouTube, en el momento no producen todo el fruto. Pero los hijos de Dios somos árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estas grandes verdades, cuando llegue el momento, hermanos, el momento de la tormenta, el momento de la prueba, te vas a dar cuenta dónde estás anclado. Te vas a dar cuenta dónde estás anclado. Ahorita lo escuchamos y nos llena de gozo y asombro. ¡Wow! No había entendido todo esto, impresionante. Gloria a Dios por eso. Pero el vivirlo en su tiempo, dará su fruto en su tiempo. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por el consejo, la exhortación. Acuérdense que exhortación significa motivación, la exhortación de la palabra de Dios. Padre bendito, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Mi fe es tan pequeña, nuestra fe es frágil, pero tú eres un puente seguro, Señor. Tú eres un gran puente de roca, Señor, por donde cruzamos nosotros con una fe débil. Gracias, Señor, porque no radica, Señor, en el tamaño, en la fuerza, en la claridad, en el entendimiento de la fe, sino en el poder tuyo para sostenernos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente resplandeces en los días soleados, sino que en las noches oscuras nos susurras y nos dices, estás en mi mano, estás en mi mano, no te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor, a ti la gloria para siempre. Permítenos a todos los que estamos aquí, Señor, verificar nuestra salvación, saborear nuestra salvación, en la medida en que seamos diligentes en obedecerte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, a ti la gloria para siempre en la iglesia. Amén.